Vamos allá con el tema 12, son 18, te recuerdo. El tema 12 es pesado, habla de la estratificación de lo real. Hay un montón de teorías de autores y bueno, es lo que hay. En realidad no es que sea difícil de entender, sino hay que entrar en la mente de cada autor y ver cómo ve él el mundo, ¿no? Es, como yo digo, es la fumada de cada persona. Deleuze habla de cómo el mundo se puede ver de dos formas diferentes, una unidad o una pluralidad, ¿no? La unidad solo hay, todo está unido y es indivisible. Es como si todo lo que estuviera conectado fuera parte de una sola sustancia. La pluralidad podemos ver que todo está lleno de cosas que no se pueden explicar como una sola. Deleuze, el autor de esta idea, propone una mezcla, por si fuera poco, de estos puntos de vista, ¿no? Él usa ejemplos como la substancia espinocista, una idea de que todo lo que existe es una única materia que se muestra de maneras diferentes. Serían los atributos de Spinoza. O el cuerpo sin órganos de Artaud. Este artículo es una idea que habla de un cuerpo que no tiene una forma fija, sino que está en constante cambio. Para Deleuze y Guattari, el cuerpo sin órganos es una metáfora de una subjetividad que se libera de las estructuras rígidas sociales y que un concepto importante en su teoría rizomática. Para ellos el cuerpo sin órganos no es una negación del cuerpo, sino una forma de liberar, como decimos, las potencialidades del cuerpo, deshacerse de estructuras jerárquicas y permitir una mayor fluidez y multiplicidad de experiencias. Otro concepto de Deleuze es el plano de consistencia. Es como una base en la que todo existe, pero en constante transformación. Al igual que el océano no tiene una forma fija, el plano de consistencia no tiene una estructura estática, sino que es un espacio de interconexión y flujo en el que las cosas se crean, se transforman y se destruyen sin cesar. De acuerdo con Deleuze, el mundo es un continuo energético en el que las cosas se crean y destruyen como si fueran flujos de energía y se organizan de diferentes maneras sin un orden fijo. Esto combina la idea de algunos filósofos antiguos como Heráclito con la idea del devenir, con que todo existe conectado con una única materia. Deleuze, en resumen, ve la realidad como algo muy dinámico, lleno de energía y cambio, que al mismo tiempo está conectado a una sustancia común, aunque no dice cuál, que organiza todo. Tesis de Hartmann, Ferrater y Bunge. Hartmann habla de 4 estratos sociales. El inorgánico, que incluye todo lo que no está vivo, como rocas, agua, gases y otros elementos no vivos, son cosas que siguen leyes de física y química. Lo orgánico, el nivel de los seres vivos, siguen leyes como las del crecimiento y la adaptación. Lo psíquico, este estrato incluye la mente, los sentimientos, las emociones, los pensamientos, es lo que está relacionado con la conciencia. Y lo espiritual, que abarca creencias, valores y culturas, es el ámbito de lo religioso. Imagina un árbol, el inorgánico sería la tierra y el agua, el orgánico sería el árbol mismo, el psíquico sería la interacción de los seres humanos con el árbol, cómo lo sienten, y lo espiritual serían las creencias o rituales que se asocian a ese árbol. Ferrater habla de 4 niveles con continuidades. Ferrater Mora dice: el nivel físico incluye todo lo que tiene que ver con la materia y las leyes físicas, como las fuerzas, los átomos y la energía. El nivel orgánico es lo que está vivo, animales y plantas. En esto coincide con el autor anterior, con Hartmann. El social, este nivel trata de las relaciones entre personas, familias y comunidades. Es la vida cotidiana. Y el cultural es el nivel donde se crean ideas, arte, religión, ciencias y todas las formas en las que las sociedades humanas expresan valores. Piensa en un ser humano, el nivel físico es su cuerpo y su funcionamiento, el orgánico es cómo interactúa con su entorno, cómo alimentarse y la reproducción, el social es cómo se relaciona con las personas, la familia, amigos y trabajo, y el cultural es lo que piensa, sus creencias y tradiciones. Bunge habla de 5 niveles. Inorgánico incluye lo físico y lo químico, el nivel de la materia no viva, que se puede dividir en lo físico, leyes como la gravedad, y lo químico, cómo se relacionan las sustancias entre sí. El nivel orgánico, que sería el biológico, todo lo relacionado con los seres vivos, plantas, animales. Y el cultural o espiritual, más técnico, aquí está la capacidad humana para transformar la naturaleza, la tecnología, ¿no? Entonces, imagina que estás construyendo una casa, el nivel inorgánico serían los materiales que utilizas, como las piedras. El orgánico, las personas que construyen la casa con su biología y salud, y el nivel cultural o técnico son las técnicas y el conocimiento que se precisa para realizar esa casa.
Gustavo Bueno, este filósofo, hablaba de un materialismo ontológico general. ¿Qué es? Es la idea de que todo lo que existe tiene una base material, pero esta materia no está limitada a las formas específicas que conocemos y se busca una categoría general de materia, M mayúscula, que va más allá de las materias particulares como las sustancias físicas o biológicas. Piensa el agua, no solo el agua como un líquido específico, sino en la idea de agua como un concepto general más amplio, con sus distintas formas. El materialismo de Gustavo Bueno trata de encontrar esta base más amplia que permite que todo lo material sea comprendido de manera más global, metido dentro de este cajón, ¿no? El materialismo ontológico especial, ¿cómo se clasifica? Bueno, distingue tres tipos de materia. M1 es la materia que abarca lo físico y lo químico como lo orgánico, todo lo que es materia viva, animales, plantas. En resumen, lo que podemos ver, tocar y medir. Una roca, física química, una planta, orgánico, serían ejemplos de M1. M2 es lo relacionado con lo psíquico, es decir, lo que tiene que ver con emociones, pensamientos y conciencia, todo lo que ocurre dentro de los seres como sistemas nerviosos complejos. Sería la sensación de tristeza o el pensamiento de un recuerdo, son parte de M2. Y M3 es la materia relacionada con objetos abstractos, conceptos, ideas y teorías, ¿no? Por ejemplo, el número 5 o la idea de justicia. Son objetos abstractos que no se pueden tocar, ver ni medir, pero están en nuestras mentes. Popper. Bien, el filósofo Karl Popper dice que Platón descubrió algo fundamental, un tercer mundo de ideas y conceptos que no pertenece ni al mundo físico, ni al mundo de los sujetos, personas, ni al mundo de los objetos, ni al de los sujetos. Ese tercer mundo es independiente de nosotros, pero lo entendemos y trabajamos con él a través del pensamiento. Las matemáticas son un buen ejemplo de ese tercer mundo, aunque no son cosas físicas como una roca, ni algo que sentimos directamente como la felicidad, existen como ideas o conceptos que nos permiten describir y entender el mundo. ¿Cuál es el resumen que se puede hacer de estas visiones pluralistas? Bueno, la realidad no es un tipo único de cosa como lo físico, sino que es plural. Hay nexos en estos niveles entre lo físico, lo psíquico y lo abstracto con diferentes conexiones, ¿no? Así, las emociones M2 pueden influir en cómo reaccionamos físicamente, M1, como cuando el miedo provoca que el corazón se agite y que el corazón vaya más rápido. El emergentismo se acepta que nuevas formas de realidad puedan surgir de la interacción entre estos estratos. Ejemplo, el pensamiento no solamente es una suma de procesos químicos en el cerebro, sino que puede dar lugar a nuevas ideas y comportamientos. Se rechaza el reduccionismo. Con estas teorías, cada nivel de realidad debe ser entendido en sus propios términos, pero no debemos intentar reducir un nivel a otro. Por ejemplo, no se debe reducir la mente humana solo a procesos químicos, ¿no? Y este enfoque está de acuerdo también con que la realidad es material, evoluciona con el tiempo y funciona como un sistema complejo donde los diferentes niveles interactúan entre ellos. Vamos a ver a Deleuze y la lingüística y la realidad estratificada. Deleuze toma prestadas ideas de la lingüística como los conceptos de doble articulación de Martinet y la oposición entre plano de expresión y plano de contenido de Hjelmslev, H-J-E-L-M-S-L-E-V, Hjelmslev. La doble articulación de Martinet. Bueno, primera articulación son las unidades mínimas dotadas de sentido. Sería como palabras en el lenguaje, como la palabra casa, tiene un significado claro y completo. Segunda articulación, unidades mínimas no dotadas de sentido, como la C de casa. Eso no tiene sentido por sí solo, ¿no? O el sonido K, pero junto K y S, casa, sí tienen sentido. Luego veremos cómo Deleuze toma estas ideas. Primero las explicamos. Y la segunda idea es la oposición entre plano de expresión y plano de contenido, la teoría de la glosemática de Louis Hjelmslev. Plano de expresión es la forma en que algo se presenta, se expresa, como la forma sonora, el sonido de una palabra, o la forma visual, la forma escrita de una palabra. Sería el significante del lingüista Fernando de Saussure. Plano de contenido es lo que la palabra o signo representa, sería, según Saussure, el significante, ¿no? Materia y forma. Hjelmslev también introduce la noción de materia y forma. Así, materia se refiere a lo amorfo, lo puro, lo sin forma, como los sonidos o letras, que aún no tienen estructura significativa. Sería, dentro de la doble articulación de Martinet, la
segunda articulación, que por sí solo no tiene sentido. La forma es la estructura que organiza la materia y que organiza los sonidos para que tengan un sentido. Sustancia es el resultado de la interacción entre forma y materia. Es lo que emerge de la aplicación de una forma a una materia concreta, como una palabra bien formada a partir de sonidos. Deleuze toma estos conceptos y crea una rejilla compleja que organiza la realidad en diferentes estratos. Según él, la realidad no está solo dividida en categorías fijas, no, sino que son capas o estratos, de ahí este tema que se llama la estratificación de lo real, que surgen de la combinación entre expresión y contenido, que decía Martinet, entre materia y forma, que decía Louis Ehlenself, y de cómo las unidades mínimas se combinan para crear sentido. Deleuze entiende que cada estrato de la realidad, como el lenguaje, el pensamiento, la cultura, tienen sus propios elementos estructurales, y estos elementos circulan en dos niveles: el de expresión, lo que se muestra, y el del contenido, lo que significa. Materia y forma se involucran para organizar estos estratos. Un ejemplo con el lenguaje. Materia sería el sonido o las letras que forman una palabra, cosas que no tienen un significado claro hasta que no se combinan adecuadamente. Forma es la estructura que organiza los sonidos o letras, por ejemplo, la combinación correcta de sonidos de una palabra. No es lo mismo decir palabra que decir bralapa. Sustancia sería la palabra final que tiene un significado, como la palabra casa, que tiene un contenido semántico claro. Deleuze toma estos paradigmas para demostrar que la realidad no es un todo fijo y unitario, sino está estratificada, y los estratos se organizan a partir de los elementos que hemos ido viendo. Con este utillaje teórico, Deleuze y Guattari analizan los diversos estratos físicos, biológicos y sociales, que están en un continuo intensivo, donde las formas se conforman con la materia, transformándose en sustancias. Cada estrato es una doble articulación de contenido y de expresión que se suponen recíprocamente. Vamos a ver ahora el concepto de estratos en Deleuze y Guattari. Bien, ellos usan su teoría para analizar, como decíamos, los diferentes niveles de la realidad, lo físico, lo biológico y lo social. Los estratos son capas de realidad que no son fijos, sino que están en constante transformación, son permeables. Deleuze y Guattari usan estos estratos para explicar cómo lo físico, biológico y lo social se organiza y se relaciona. Cada estrato está compuesto por dos partes interrelacionadas. Hemos visto el contenido y la expresión. El contenido es lo que ocurre dentro de cada estrato, su sustancia, como los procesos biológicos en el estrato biológico, y la expresión es la forma en que eso se manifiesta o se muestra, por ejemplo, el comportamiento humano en el estrato social. Los tres estratos. El estrato físico está relacionado con lo físico y lo material. Las fuerzas naturales, como la gravedad, la electricidad o el magnetismo, actúan sobre las partículas y las transforman en materias o sustancias, como el agua, los metales. La expresión de este estrato sería la manifestación de estas fuerzas en el mundo, como el movimiento de partículas o el flujo de energía. Y el contenido de este estrato son las leyes físicas que rigen el comportamiento de la materia. Así, por ejemplo, los procesos químicos o físicos en la naturaleza, como la transformación de agua en vapor, son el contenido, y las leyes de la termodinámica o de la gravedad son su expresión. Plano de contenido, plano de expresión. Estrato biológico. Se refiere a los organismos vivos. Así, el contenido se refiere a las funciones biológicas de los organismos: reproducción, digestión, adaptación al entorno, y la expresión son las formas que se manifiesta, como su comportamiento, la morfología. El proceso biológico de la digestión de un organismo vivo es su contenido, y su manifestación en conductas alimenticias o la morfología del aparato digestivo sería su expresión. Bien, y por último, el estrato social se refiere a los seres humanos y las relaciones sociales que configuran la sociedad. El contenido de este estrato, el contenido, son los procesos sociales y las estructuras económicas o políticas, como instituciones, clases sociales, partidos políticos, mientras que la expresión serían las formas de comportamiento, las costumbres, las normas o el lenguaje de estas manifestaciones culturales. El contenido, el sistema político, dictadura, democracia, y la expresión serían las acciones de los ciudadanos y las leyes que gobiernan una sociedad. Deleuze y Guattari dicen que la realidad está en constante flujo, hay un continuo intensivo, es el concepto que describe esta realidad dinámica, donde las fuerzas no se limitan a formas fijas, sino que hay una interacción, que están cambiando. Los estratos se separan y asignan territorios a los flujos, como las energías, los pensamientos, emociones, las políticas, los recursos. Cada estrato se organiza de manera diferente. En el estrato físico, los flujos están relacionados con leyes físicas, como la energía. En el estrato biológico, con funciones biológicas, como el flujo sanguíneo. Y en el estrato social, con interacciones humanas, como el flujo de información, de dinero o personas dentro de una sociedad.
Vamos a ver la distinción de contenido y expresión. Introducción en el estrato físico. Inducción, perdón, en el estrato físico, ¿no? El contenido, como las partículas, y la expresión, como las leyes físicas, son inducidos por interacciones físicas. Las partículas no se organizan por sí solas, sino que son movidas por las leyes de la física. Transducción en el estrato biológico. En los sistemas biológicos el contenido y la expresión se transforman o se transducen de una forma a otra. La transducción es el proceso por el cual la información se convierte de una forma a otra, como la percepción sensorial, donde los estímulos físicos se convierten en señales neuronales. Así, los rayos de luz, que son energía electromagnética, viajan a través del aire y llegan a la retina de nuestros ojos, donde se encuentran con fotorreceptores llamados bastones y conos. El estímulo físico, la luz, energía electromagnética, entra en el ojo y golpea la retina. Y la transducción, los fotorreceptores de la retina, bastones y conos, convierten esta energía lumínica en señales electroquímicas. Este proceso es la transducción, porque la energía de la luz se transforma en señales eléctricas que pueden ser interpretadas por el cerebro humano. En el plano social, la transducción se da cuando el contenido, como las ideas o los recursos, y la expresión, como el lenguaje, se transducen a través de relaciones sociales. Las ideas de un individuo son traducidas en comportamientos, leyes o movimientos sociales. Bien, vamos a ver más sobre estratos. Como digo, es un tema pesadito. Estratos como capas interrelacionadas. Un estrato es una capa o un nivel de realidad que tiene una estructura y un nivel propio, pero que depende de otros estratos para su subsistencia. Cada estrato está formado por tres elementos principales. Vamos a ver las tres capas, que son la capa central o el núcleo, el medio intermedio, epistrato, y el medio asociado o paraestrato. El nivel o núcleo central son materiales internos, lo que le dota de esencia y función principal, y sus relaciones o rasgos formales, cómo se organiza esa estructura internamente. Si fuera una empresa, la capa central sería la organización, los empleados, los productos. Medio intermedio, epistrato, es el estrato intermedio que conecta el estrato central con el exterior, sirve de puente. En una empresa sería el marketing. Y el paraestrato es el entorno donde se desarrolla la empresa, por ejemplo, las políticas gubernamentales o las preferencias cambiantes de los consumidores. La relación entre estratos no es fija, cada estrato es un proceso siempre de apertura y transformación. Esto permite que los estratos se conecten entre sí. Vamos a ver la visión del plano de consistencia. El plano de consistencia se conecta con la idea de los estratos a través de dos tipos de máquinas abstractas, el ecúmeno y el planómeno. El ecúmeno representa los estratos individuales, encerrados en sí mismos pero siempre abiertos hacia el exterior. El ecúmeno está prisionero en cada estrato, limitado a sus estructuras, aunque en contacto con el exterior. Y el planómeno es la red de relaciones que conecta todos los estratos, permite la creación de nuevas relaciones entre ellos, atravesándolos y creándolos algo nuevo en el proceso. Se refiere a la dinámica que se da entre los estratos. Si fuera una casa, el ecúmeno sería cada cuarto de tu casa, y en ella, en cada cuarto hay unas reglas, y el planómeno, los pasillos de la casa que conectan unas habitaciones con otras. Bueno, vamos a ver ahora los interestratos y metaestratos. Supongo que estarás fascinado con este tema, ¿no? Yo también. Los interestratos son dispositivos maquínicos que permiten la interacción entre los diferentes estratos. Son los mecanismos que permiten que los contenidos, lo que está dentro de cada estrato, como las materias, las ideas o estructuras, y las expresiones, las formas en que se manifiestan, se conecten e influyan mutuamente. Serían esos pasillos de la casa. Los metaestratos son dispositivos maquínicos que abren un estrato hacia el plano de consistencia y permiten que se realice una máquina abstracta. El metaestrato expande y transforma el estrato, conectándolo con algo más amplio y permitiendo que se transforme continuamente. En el arte, el estrato artístico, como el conjunto de obras, galerías, creadores y consumidores de arte, se abre hacia el plano de consistencia mediante un metaestrato, como nuevas formas de expresión digital, por ejemplo las artes digitales o el arte generado por inteligencia artificial. Un ejemplo simplificado: imagina una ciudad, capa central, la infraestructura de la ciudad, edificios, calles, servicios, son los elementos fundamentales. Cuando tienes que hacer una urbanización, o cuando vas a hacer una urbanización, si eres promotor, los viales, que es lo primero que tienes que hacer, la capa central, infraestructura.
Nivel medio, epistrato, la relación entre los diferentes distritos de la ciudad, las conexiones de transporte y redes de comunicación como el metro. Y el paraestrato, el entorno de la ciudad como el mercado global, las relaciones internacionales, el clima social y político que influye en la ciudad. La ciudad no está en aislamiento, interactúa con otros estratos, el estrato cultural o el económico, a través de dispositivos maquínicos como los interestratos, que facilitan la circulación de personas, ideas y capitales. En ese sentido, los estratos, y es la idea que quiere transmitir este tema, no son cajas o compartimentos cerrados, sino que están en constante flujo e interacción. Estratos físicos y biológicos. Deleuze y Guattari conceptualizan la relación entre los estratos físicos y biológicos en términos de contenido y expresión, como veíamos, ¿no? En los estratos físicos hay un contenido molecular y una expresión molar. Vamos a ver qué es esto. Contenido molecular. En los estratos físicos, como átomos y moléculas, el contenido se refiere a las unidades mínimas de materia, que son moleculares, la molécula, la mínima expresión. Así que, mientras que la forma en que se organizan y se expresa es a nivel macroscópico, formando agregados. Un ejemplo sería un cristal donde las moléculas se unen formando una estructura visible y estable. La expresión molar es la expresión en los estratos físicos, es macroscópica. Molar, eso es lo que significa, lo que implica que las interacciones entre las partículas se organizan en estructuras más grandes y estables como sólidos, líquidos o gases. La expresión molar o macroscópica proporciona la estructura que mantiene la estabilidad relativa de estos agregados. Por ejemplo, átomos y moléculas individuales del mundo microfísico aparecen en forma más grandes y estables que podemos observar. En una cristalización, las moléculas de agua, contenido molecular, se organizan en un patrón regular, repetitivo, que es la expresión molar para formar un cristal de hielo. Estratos orgánicos, autonomía de la expresión y capacidad de reproducción. En los estratos orgánicos, o sea, en los organismos vivos, la expresión se vuelve más independiente del contenido, mientras que en los estratos físicos la expresión depende directamente de las interacciones moleculares. En el estrato biológico, la expresión, como las secuencias de los ácidos nucleicos, se autonomiza, lo que significa que tiene un mayor grado de independencia y capacidad de codificar y transmitir información. Al igual que en los estratos físicos, en los estratos biológicos hay una interacción en la escala molecular, como las moléculas del ADN, y en la escala molar, como los organismos completos. Sin embargo, en lo biológico, la expresión se linealiza en las secuencias de los ácidos nucleicos, como el ADN, lo que da lugar a la capacidad de autocopiado y reproducción. Esta capacidad es única de los organismos vivos, que pueden reproducirse y evolucionar, mientras que las estructuras del mundo físico, como los cristales, no se pueden reproducir por sí mismas, aunque puedan crecer. La reproducción celular es un proceso en el cual las moléculas de ADN, contenido molecular, se copian y organizan en nuevas células, expresión molar. Y ahora vamos a ver el índice de desterritorialización en los estratos biológicos. Presentan los estratos biológicos un mayor índice de desterritorialización. Esto significa que los seres vivos tienen una capacidad grande de cambio y evolución, más dinámica que los sistemas físicos. Esa desterritorialización se refiere al proceso de ruptura con las estructuras establecidas, lo que permite la evolución y adaptación. Los estratos biológicos tienen una mayor capacidad de autonomización y de transgresión de las condiciones establecidas, lo que les permite evolucionar. Así es un ejemplo claro de las especies que se adaptan mejor a los cambios. Relación asimétrica entre lo biológico y lo físico-químico. Lo físico-químico es necesario pero no suficiente para la existencia de los organismos. Es decir, los organismos físicos dependen de unas bases físicas y químicas, como los átomos y las moléculas, pero estas bases no son suficientes para generar vida, porque la vida, lo biológico, introduce nuevas propiedades y leyes que no se pueden reducir a leyes físicas. Esta relación es asimétrica porque aunque los organismos biológicos dependen de lo físico-químico, no se puede reducir a lo físico-químico. La biología tiene sus propias leyes y procesos emergentes. En resumen, el estrato físico es el contenido molecular, átomos y partículas, y la expresión molar, formas estables, como los sólidos, líquidos o el cristal que veíamos. En el estrato biológico, la expresión se autonomiza y se linealiza en secuencias genéticas, como el ADN, lo que permite el autocopiado y la reproducción. Y lo biológico depende de lo físico, pero no puede ser reducido a él. Bien.
Y ya concluyendo veremos la diferencia materia orgánica e inorgánica y la autoorganización de los sistemas biológicos. Materia orgánica e inorgánica, en esencia, no son distintas. De acuerdo con esta visión, la materia orgánica, lo que constituye los seres vivos, no es fundamentalmente diferente de la materia inorgánica, como las piedras o los minerales. Están ambos hechos de moléculas y átomos. La diferencia clave es que la materia orgánica está estructurada de manera diferente y obedece a leyes diferentes. En los sistemas biológicos, los átomos y moléculas se organizan de tal manera que pueden autoorganizarse y producir vida, ¿no? ¿Cómo es esta autoorganización? Bueno, pues los sistemas biológicos son autoorganizativos, lo que significa que son capaces de crear su propio orden a partir del desorden o la perturbación aleatoria. Autoorganización significa que a través de la interacción en diferentes niveles se organizan las moléculas y los átomos. El sistema se organiza solo sin necesidad de una intervención externa. Las perturbaciones aleatorias, lo que se llama el ruido, por ejemplo, pequeñas variaciones o cambios al azar, son utilizadas para crear complejidad funcional, lo que lleva a un aumento de la diversidad. Esto tiene que ver con las estructuras disipativas que veíamos de Pirgigione, ¿verdad? Vamos a seguir con la última parte, es la estructura social o el estrato, social cultural. La antropogénesis como un enigma. Antropogénesis hace referencia al origen y desarrollo del ser humano, en particular a cómo los seres humanos han llegado a ser lo que somos. Deleuze sugiere que el surgimiento de lo social y cultural en los seres humanos no es una manifestación de una esencia humana innata, sino más bien un proceso de una nueva distribución entre contenido, recuerda, contenido y expresión. En otras palabras, los seres humanos no son simplemente una especie que nace con una esencia definida, sino que se va dando en sus interacciones culturales y sociales. La sociedad hace al hombre. Contenido y expresión, conceptos como hemos visto claves de Martinet que usa Deleuze. El contenido se refiere a lo que ocurre en el mundo, es decir, acciones, procesos y realidades materiales o biológicas. Y la expresión es cómo esas realidades se manifiestan, se expresan, se representan, ya sea a través de la comunicación, del lenguaje, de los rituales. En el caso de lo social, la forma del contenido es aloplástica. Significa que las personas modifican el mundo exterior de forma activa. Por ejemplo, al usar herramientas para transformar el entorno, la montaña, extrayendo minerales, pues lo transforma. La mano y la laringe, la desterritorialización. Deleuze habla de la desterritorialización de la mano y la laringe como parte del proceso de hominización, es decir, el paso de los prehomínidos a los humanos. La mano, originalmente una herramienta para tareas simples, se vuelve plástica y adaptable, permitiendo al ser humano realizar una variedad de tareas con ellas. Por ejemplo, no solo excavar la tierra, sino crear herramientas para excavar la tierra. Y la laringe, encargada de la producción de sonidos, se utiliza para comunicarse en la creación del lenguaje. Y esto es clave para el desarrollo de la capacidad de pensar y de hablar. La máquina social técnica. El estrato social y cultural es descrito como una máquina social técnica que genera estados de fuerza y formaciones de poder. Este término resalta que lo social no es algo natural, sino que se da. Es una estructura técnica que el ser humano crea para organizarse y que se regula a través de fuerzas sociales y culturales. En este proceso se crean estructuras de poder. Aquí se hace referencia a los discursos y formas de poder. Las multiplicidades discursivas son las formas de expresión en la sociedad, como los lenguajes, los discursos políticos, los himnos y los saberes, ¿no? La multiplicidad no discursiva son los procesos sociales y físicos que no se expresan necesariamente a través del lenguaje, estructuras económicas, gestos y prácticas sociales. Estos dos tipos de multiplicidad corresponden a los dos planos, el de la expresión, se relaciona con las formas discursivas, el lenguaje y los discursos, y el plano de contenido con las formas no discursivas, el poder y relaciones sociales. Y concluyendo, vamos a hablar de los dispositivos maquínicos de doble pinza o doble cabeza. Para ajustar el contenido y la expresión, Deleuze y Guattari proponen la existencia de dispositivos maquínicos que actúan como enlaces entre los dos planos, expresión y contenido. Son de doble pinza porque conectan o ajustan las acciones sociales y las formas discursivas. Permiten estos dispositivos que las acciones y las formas de expresión se ajusten y se correspondan mutuamente, creando un equilibrio dinámico entre lo que hace la sociedad
el contenido y cómo se expresa el lenguaje. Esta visión de Guattari explica cómo los seres humanos no son solamente seres biológicos, sino seres productores en un mundo social, ¿no? La máquina social técnica, el estrato social y cultural se describe como una máquina social técnica, no es algo físico, sino una estructura y un proceso social. Estas máquinas producen estados de fuerza, relaciones de poder y formaciones de poder. Ejemplo, el sistema político de un país, como una democracia o dictadura, sería una máquina social técnica que organiza la relación entre el poder, los gobiernos y las leyes y los ciudadanos por otro lado, ¿no? Los dispositivos maquínicos o de doble pinza permiten, como decimos, ajustar y conectar estos dos planos de expresión y de contenido. Bueno, el tema continúa realmente divagando sobre estos aspectos, que realmente es muy pesado, y me vais a permitir una crítica, ¿no?, de cómo una asignatura de metafísica se convierte en una simple enumeración de teorías sin profundizar en ninguna de ellas, algo que a mí me parece un poco lamentable, porque uno acaba sabiendo mucho de todo pero nada de nada, ¿no? La hominización hace referencia al proceso por el cual los hombres se convierten en humanos, como decíamos, y Deleuze y Guattari plantean que esta hominización no es solo biológica, sino cultural y social. El aumento del tamaño del cerebro es una de las características más importantes en el proceso de hominización. Un cerebro más grande no solo es una adaptación biológica, sino un soporte para el desarrollo de habilidades cognitivas más complejas. El surgimiento de las paleosociedades, sociedades primitivas, es una expresión paralela de este proceso de complejización. A medida que los homínidos desarrollaban cerebros más grandes, creaban formas más complejas de organización social. La sociogénesis es el proceso por el cual las sociedades humanas se desarrollan a partir no solo de cambios biológicos, como veíamos, sino sociales y culturales. Un aspecto crucial en el desarrollo de una sociedad es la capacidad de recordar y transmitir información. La memoria juega un papel central en la conservación del conocimiento humano, y no es algo solo biológico, sino también social y cultural, porque las sociedades dependen de sistemas para fijar y transmitir información. El concepto de noosfera se refiere a la capa de pensamiento o sabiduría colectiva. Es un estrato social y cultural que se encuentra en el conocimiento compartido, las ideas y las informaciones transmitidas a través de generaciones. La memoria colectiva influye tanto la información genética como la cultura transmitida de generación en generación. Los rasgos que definen al hombre son anteriores al cerebro grande. Rasgos humanos fundamentales como el bipedismo, el lenguaje articulado combinatorio y la sociedad son características del hombre mucho antes del aumento del tamaño del cerebro. Esto plantea una cuestión importante: ¿para qué sirve el cerebro grande si estos rasgos ya existían? Bueno, esto sugiere que el cerebro no es la única causa de la humanidad, sino que el bipedismo y el lenguaje también influyen en esta aparición del ser humano, ¿no? Es un rasgo, el bipedismo, que permitió, por ejemplo, al ser humano, e incluso sin un cerebro más grande, tener las manos libres para manipular objetos, que le abrió la posibilidad de crear herramientas. Deleuze y Guattari y otras corrientes filosóficas sostienen que el hombre no es un ser biológicamente incompleto o inacabado en relación a otras especies, lo que le permite adaptarse. Así, un animal como un oso polar está perfectamente adaptado a su entorno ártico, pero el ser humano no tiene una adaptación biológica específica para ningún ambiente. Le permite estar en muchos ambientes, pero no en ninguno en concreto o por largo tiempo. Pero a través de la cultura, ropa o arquitectura, puede vivir en cualquier parte del mundo. El ser humano es un animal proyectivo, es decir, toma decisiones y actúa sobre su entorno y se forma una opinión antes de intervenir en el mundo. Esta capacidad de proyectarse hacia el futuro es una de las características que lo distingue de los animales, esta planificación. La acción humana no se basa solo en el instinto, sino que es un proceso de reflexión y de discusión. El ser humano actúa sobre el mundo de manera consciente y deliberada. El hombre ha perdido mucho de los instintos biológicos que tienen los animales, lo que le hace más vulnerable, pero esto se debe a que biológicamente los seres humanos no están adaptados para sobrevivir en su cultura. La carencia de instintos hace que los humanos tengan que aprender de su entorno y de otros seres humanos lo que no saben de manera instintiva. Así, un perro nace con la capacidad de defenderse, en cambio los seres humanos tienen que aprender a defenderse, bien aprendizaje social o transmisión cultural de herramientas como por ejemplo la caza. La cultura es un mecanismo, por lo tanto, de adaptación. Los seres humanos pueden vivir en lugares
extremos, no gracias a sus adaptaciones biológicas, sino a su habilidad para crear espacios seguros. El hombre vive, por lo tanto, en un mundo cultural. La acción humana no solo se limita a la respuesta, sino el ser humano actúa, como decimos, de manera consciente. Y por último, el pluralismo ílico. Tres grandes estratos: la realidad, estrato inorgánico, los elementos materiales no vivos como átomos y moléculas, el estrato biológico, el nivel de los seres vivos, y el estrato social, las sociedades y culturas. Bueno, el tema continúa, es realmente pesado, espero que no te toque la estratificación de lo real, porque podrías estar hablando horas y horas sin llegar a ninguna conclusión. Es para mí uno de los claros ejemplos donde la filosofía aquí poco puede aportar al conocimiento más que una mera enumeración de teorías que hace mucho mejor que yo la Wikipedia. Nos vemos en la siguiente clase.